Dios te bendiga, la paz de Dios entre nosotros en este día. Este es el día que ha hecho el Señor. Este es el día que el Señor nos ha concedido vivir y debemos vivirlo con mucha alegría y devoción. Es grato compartir contigo a través de este medio para traerte en el día de hoy palabra de Dios, palabra de la Escritura y palabra de aliento en este momento histórico que todos estamos viviendo. Añoramos estar en la casa, en el santuario y poder vernos y regocijarnos los unos a los otros, pero eso vendrá. Ahora nos resta tocar una buena batalla de la fe y sabemos que nuestro Dios nos dará la victoria. Te invito en el día de hoy a escuchar este mensaje que tiene mucho significado y sentido en el día de hoy. Precisamente son los relatos después de la resurrección de Jesucristo. Y nos vamos a concentrar hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 19 en adelante. La lectura un poquito extensa, pero necesaria su lectura para beneficio de la comprensión de la misma. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 20, versos del 19 en adelante. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Tomás, al que apoderaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos, y aunque la puerta estaba cerrada, Jesús entró. Y poniéndose en medio de ellos, le dijo y los saludó: la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Palabra del Señor. Cuando uno lee este relato, uno puede percibir una atmósfera de miedo. Interesantemente, este texto abre diciéndonos que los discípulos están reunidos en el primer día de la semana. Es un punto clave en la lectura. Es el mismo día que Jesús ha resucitado. Ahora están ellos con mucho miedo, con mucho temor,
Las puertas y ventanas están cerradas. Interesantemente, el texto dice, por miedo o por temor a los judíos. Tenemos que entender que los que están reunidos allí también son judíos. Pero cuando el texto se escribe, ya había una separación entre los líderes del judaísmo y los seguidores de Jesucristo. Desde ahí que los seguidores de Jesucristo se refieren a los que guardaban tradicionalmente el judaísmo, los judíos. Ya ellos se consideran otro tipo de religiosidad. Muy interesante, que debemos mantenerlo muy de cerca en nuestra reflexión en el día de hoy. Es el primer día de la semana. Hay un miedo fuera de lo normal, extraordinario. Los discípulos temen por su vida, pero más que tener miedo a los soldados romanos, tienen miedo a los judíos, a aquellos que acusaron precisamente a Jesucristo y lo llevaron ante el Imperio Romano para que éste se encargara de la ejecución final. Es tiempo de miedo, es tiempo donde hay incertidumbre. Para ellos su pastor, para ellos su líder, su maestro, yace en una tumba. Para ellos hay preocupación ante el relato de que la tumba está vacía. Hay una incertidumbre, pero nosotros vamos a notar, amados hermanos, que aún estando a puertas cerradas, Jesús entra en la habitación como si no hubiese barreras que pudieran interferir que Cristo entre a donde Él quiere entrar. De paso, puedo decirte, amada iglesia, que no existe barreras en el mundo donde Cristo no pueda entrar. Así que si tu corazón está pasando por esta crisis, con angustia, con ansiedad, con preocupación, permite que este Cristo rompa las barreras de miedo, de ansiedad y depresión en la que tú estás sumergida o sumergido en el día de hoy. Permite que el Cristo resucitado entre a tu vida. Jesús entra a la habitación, paz a vosotros. En su lenguaje de arameo o hebreo hubiera sido shalom, la paz de Dios, no como el mundo la da, sino como solamente Dios la puede dar. Esa paz que inunda nuestro ser, dándonos la tranquilidad, el sosiego, haciéndonos recuperar en el día de hoy una esperanza sólida y concreta, de manera que podamos sobriamente estar de pie ante la situación, por difícil que sea. Paz a vosotros, shalom de Dios a vosotros en este día que la iglesia está sufriendo y el mundo está sufriendo de una situación histórica, que el mundo está viviendo en una incertidumbre increíble, donde sabemos que hay personas que están afectadas, que están en hospitales, y donde por otro lado, la gran preocupación de todos, sabemos que hay personas que han perdido la vida. Son momentos difíciles, pero en los momentos difíciles, el movimiento de Jesucristo, aquella iglesia primitiva, aprendió que era el momento de mantener su fuerza encendida, así como su fe y su creencia en el Dios de la vida, en el Dios de la resurrección. En el momento de crisis, nuestra fe es probada como el oro, dice el texto bíblico. Y así como el oro que pasa por el horno y la temperatura azota y impacta la pieza de oro hasta el punto de quizás derretirla, pero aún el oro derretido no deja de ser oro. Aunque la iglesia pase por el momento más difícil de la vida, nos mantenemos siendo oro ante la presencia de Dios. Aunque el horno nos derrita, nos mantenemos siendo íntegros
a la presencia y el amor de Dios, que prometió que dentro de la más profunda situación de dolor y desesperanza y aflicción, Él estaría con nosotros. No nos ha abandonado, está con nosotros. No abandonó a sus discípulos. Si recordamos el relato, los discípulos le abandonan, pero Jesús no abandona a sus discípulos. Tan pronto resucita, va al encuentro de sus amigos. Pasa por alto la traición, pasa por alto que le abandonaron. Para Jesús es más importante la amistad y la relación. Es un Dios perdonador, es un Dios que derrama su esencia por amor a su creación, por amor al ser humano que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. No eres cualquier cosa en la vida. Tienes un Dios que está por nosotros. Jesús entra y le da una comisión a sus amigos, a sus discípulos. Luego de poder tranquilizarlos, les dice: como yo fui enviado de mi Padre, así os envío a ustedes. Y en esta comisión recibimos todos una misión. Nosotros estamos aquí para completar hasta el final de los tiempos la misión de Jesucristo. Y aunque la fragilidad humana nos puede traicionar, por eso gozamos de la llenura y presencia del Espíritu Santo de Dios. En Juan se recibe el Espíritu Santo cuando Jesús sopla sobre sus discípulos, para recordarnos que cuando en el Génesis, en el principio de la creación, según este relato, sabemos que en este relato Dios toma del polvo de la tierra, forma al ser humano y sopla hálito de vida. Y dice el texto en Génesis: y llegó a ser el hombre un ser viviente. Adorado sea el nombre del Señor. Somos seres vivientes y continuaremos siendo seres vivientes. Y no quiero tampoco que pierdas esto de perspectiva. Por lo tanto, recibieron el Espíritu Santo. Habían dos ausentes. No estaba Judas el Iscariote, pero tampoco estaba Tomás. Cuando nosotros leemos detenidamente el texto bíblico, es un tema y es un texto donde la incredulidad está moviéndose en aquella atmósfera. Se está moviendo tan tensamente que, por decirlo así, metafóricamente, se pudiera cortar el velo de aquella tensión posiblemente con alguna tijera. Es un ambiente pesado. Hay miedo, hay incertidumbre. Cristo dijo una cosa, pero no le han visto resucitado. Hay una tumba vacía, hasta el momento no le han visto resucitado. Hay preocupación. ¿Qué está pasando? Temen por sus vidas. Ya se olvidaron de lo que decían las Escrituras. Ya se olvidaron de lo que decía Jesús. Ya se olvidaron del anunciamiento de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que había visto a un Cristo resucitado. Hay incredulidad, y la incredulidad parece que es parte de nuestra vida. La incredulidad parece que es nuestro constante obstáculo para poder realizarnos a la presencia de Dios. Muchas dudas e incertidumbre azota la humanidad en el día de hoy. Otros se aferran a la oración, otros se aferran a las sagradas escrituras y bien hacen en ello. Pero no solamente orar por orar, no es solamente leer la escritura por leer la escritura, hay que creer en ella de tal manera que en ella resarte dentro de nosotros una fuente cristalina que brote de agua de vida eterna. De manera que esta escritura realmente me sostenga, que esta escritura me ayude a pasar esta pandemia confiado completamente en Dios.
ellos recibieron el Espíritu Santo. Les mencioné, Tomás no estaba. Y parece que Tomás es el más duro para creerle a las Escrituras, al mensaje de Cristo, al mensaje de las mujeres. Luego en otra ocasión están todos reunidos, puertas cerradas, y está Tomás. Y entra Jesús, paz a ustedes. Y como que en la perspectiva y en la visión de Dios nada queda desentendido y todo lo escudriña y lo oculta. De aquí que decimos con toda propiedad y categoría de que Dios conoce y sabe todas las cosas. Así que cuando Cristo entra por segunda ocasión en aquel aposento, le dice precisamente a Tomás, Tomás, porque has visto, estás creyente, dichosos aquellos que no han creído y ven, porque precisamente Dios ha establecido que la relación con Dios debe ser una relación fundamentada en la fe, en creer aunque no veamos. Nosotros no estamos por vista, nosotros estamos convencidos desde el momento de nuestra conversión, desde el momento de nuestra transformación, desde el momento que nuestra mente y espíritu cambió para creerle al Dios vivo, al Dios que va a destruir este periodo de pandemia. No importa la duración de la misma, usted y yo caminamos por fe. Usted y yo vamos a caminar como Pedro sobre las aguas. Nosotros vamos a ver al Jesús que durmiendo en la barca se levanta y de frente a la tempestad y a la tormenta le dice que se calle, que enmudezca. Y veremos la bonanza de Dios en medio de esta crisis. En eso creemos. Le dice todavía a Tomás, he aquí mis manos. He aquí mi costado. Ven, porque Tomás había afirmado, solamente cuando lo vea de frente. Y aún viéndolo de frente, cuando ponga mi dedo en su llaga, en sus orificios, entonces sabré. Pues Jesús le da la oportunidad. Pero dice, bienaventurados, dichosos aquellos que sin ver han creído. No seamos incrédulos. Mi miedo, mi ansiedad, mi depresión, de alguna manera refleja mi falta de confianza en el Dios de la salvación. Recordemos a Cristo en la cruz del Calvario. Muriendo, continúa amando. Muriendo y reconociendo que hay una misión que debe cumplir. Todavía hasta el último segundo de vida espera la salvación de su Padre, de Dios. Dios nos ama y Dios nos quiere. Dios no nos va a abandonar en ningún momento. No sé si eres como Tomás, que necesitas ver para creer. Yo creo. Y porque creo, es que puedo entender. Jesús va a comunicar que tenemos una misión. Retomamos el rumbo de la resurrección. La resurrección nos invita a vivir en los valores del reino. Recuerda, fundamentados en el amar los unos a los otros, aún a nuestros enemigos. Nos invita a compartir estos valores sirviendo a los demás. Y aquí la misión que se refleja muy claro cuando Jesús dice, como el Padre me envía, así yo os envío a ustedes.
como aún el Padre le bautiza a Jesús, le llena a Jesús con su Espíritu Santo, le engendra y le llena y le bautiza, a nosotros nos llena y nos comisiona y nos envía a que propaguemos el mensaje de la buena nueva de salvación, que no hay un Dios que nos quiere matar ni aplastar, que estamos viviendo en el año agradable del Señor, que hay un Dios que nos amó tanto, que aún en el mismo Evangelio de Juan nos dice, así de tal manera amó Dios la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y las líneas adicionales dicen, porque no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo a través de Jesucristo. Tú y yo seremos salvos en la medida que nos mantengamos viviendo los valores del reino, transmitiendo los valores del reino hasta que Cristo venga. Nuestras almas tienen que estar descansando en Dios, en el Dios de la resurrección, en el Dios de la vida. Ahí descansa mi ser, ahí descansa vuestro ser, y nos invita a que retomemos esta misión. Podemos ver también que el texto bíblico nos habla del propósito de este evangelio, precisamente el evangelio de Juan. Esto se ha escrito y hemos visto las señales que Jesús hizo para demostrar que es el Mesías, que es el Hijo de Dios. A través de Él tenemos vida y vida eterna. ¿A qué tenemos miedo? Aprovechemos cada instante para poder movernos en una intimidad con Dios. Aprovechemos los momentos que no trabajamos para poder escudriñar nuestro ser y fortalecernos de tal manera que podamos vivir en el gozo y en la alegría en medio de esta situación, que podamos transmitir esto a los demás, que nos conectemos. Si algo me gustó fue que se reunían en una casa. ¿Por qué tenían miedo? Nosotros tenemos que guardar una distancia física, pero realmente no una distancia social. Gracias a la tecnología tenemos teléfonos, celulares, tenemos medios en cual podemos comunicarnos y estar conectados. No te aísles, no te separes, porque puedes caer en una ansiedad y puedes caer profundamente y no levantarte. Recuerda que estamos viviendo en la resurrección. Y el primer día de la semana la iglesia celebra la resurrección. Y de aquí en adelante estaremos hablando de la resurrección, de nuestra misión, de que la pandemia va a pasar y que nosotros nos vamos a levantar con una victoria y que los cristianos todavía tenemos mucho que andar, amados hermanos y amada iglesia. Con estas palabras transfiero mi fe, transfiero mi fortaleza, transfiero todo aquello que no ha venido de mí, sino que Dios me ha dado. Y yo quiero que también tú recobres el ánimo, que tú te levantes. Hay un momento bonito para poder tener una espiritualidad con Cristo, el Dios que nos ama, y el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. La Escritura lo dice. Creamos a la resurrección que Cristo nos dio. Creamos a las Escrituras. Creamos a la mujer, al mensaje de las mujeres, que hay resurrección.
creamos, no seamos incrédulos. Dios de la vida y de la resurrección, te damos gracias, Señor, en este día. Te pido una bendición hermosa y grande para la congregación Familia Dei. Permite, Señor, que todo momento de duda y desesperanza y de ansiedad y de depresión quede echado fuera y que sea sustituido por tu fortaleza, por tu amor, por la convicción de que tú nunca nos abandonas y que en medio de nuestras crisis estás con nosotros. Que vamos a ver el final de esta pandemia. Que vamos a ver tu mano obrando. Que estamos viendo un pueblo que se humilla. Que estamos viendo servidores públicos que se humillan. Así que en esta humillación, Señor, sabemos que tú vas a orar. Échanos tu bendición, oh Dios, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, Familia Dei, id en paz, servir al Señor, proclamad el Evangelio de la resurrección y que la victoria de toda esta pandemia está en Dios. Dios te bendiga en el día de hoy.